La marca de juguetes Lego se ha adaptado a diferentes mercados, haciendo colaboraciones con muchas marcas, y una de ellas es la editorial DC Comics, de la cual ha sacado muchos juegos con el característico humor de la marca, y el día de hoy te vengo a contar de dos títulos para Android que si te gustan los Legos y los héroes de DC Comics, tal vez merezcan tu atención. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Como les adelanté, les vengo a contar de dos juegos para Android, donde los héroes más icónicos de DC, en su versión Lego, serán los protagonistas. Aunque siendo honestos con ustedes, nuevos no son, porque ya llevan bastante tiempo en el mercado, 6 años aproximadamente, y si bien hay versiones de juegos de Lego en la Play Store, son de paga, y estos dos títulos son gratuitos, y a pesar de que ya llevan sus años, no están tan mal y puedes que pases un rato agradable con ellos, en cualquier lado ya que son offline. Y el primero de ellos es Lego DC Team Up, el juego de pelea sencillo de un roster pequeño, de tan solo 8 héroes, entre ellos la trinidad de DC, Batman, Superman y Wonder Woman, además de Aquaman, Cyborg, Flash, entre otros. Lucharemos en equipos de 3 contra villanos no seleccionables como Darkseid, Black Manta, Capitán Frío. El juego solo tiene un escenario que puede recorrer de arriba a abajo, de controles sencillos, teniendo solo 3 botones: el pad de movimiento, botón de salto y botón de ataque, además de un botón en la parte superior derecha para cambiar a tu héroe según sea el caso, además de un ataque Ultimate que se activa una vez llena la barra azul debajo de la barra de vida. Pese a la sencillez que aparenta, el juego puede ponerse entretenido teniendo un balance donde cada héroe tendrá ventajas y desventajas que te hará pensar cuál te conviene equiparte. Aunque claro, las opciones son limitadas. Pero, para esos momentos de aburrimiento, una partida no te caería mal. Si por el contrario eres de los que le gustan los juegos de carreras, DC Mighty Cross es para ti, y se trata de un juego de carreras con pistas sencillas donde podrás equiparte hasta 18 personajes, entre villanos y héroes. Si tomas el papel de héroe, tendrás que alcanzar al villano recolectando munición durante la persecución, evitando obstáculos para culminar con un duelo a 3 vidas según la munición que hayas recolectado. Si en determinado tiempo no logras vencer al enemigo y este no te venció a ti, la carrera continuará para volver a tener un duelo hasta que haya un ganador. Si escoges un villano, la tarea será la misma. En resumidas cuentas, es un juego de carreras muy sencillo, con gráficos cumplidores y mecánicas muy amenas para todos, que si no exiges mucho y no quieres complicarte la vida con juegos más pesados, esta es una opción a tomar en cuenta. Como ven, estos dos títulos no son para tomárselos muy en serio, pero tienen cierto encanto que sin duda pueden entretener a los más pequeños o cualquiera que guste de los juguetes de Lego y quieran pasar un buen rato mientras esperan en la fila de cualquier lugar o no tengan nada mejor que hacer. Y si se lo preguntan, la única forma de conseguirlos es mediante TapTap. Ahí los encuentran de manera gratuita. Si no saben qué es TapTap, por acá arriba les dejo un video explicándoles qué es. Si por el contrario quieres algo mucho más retador, te dejaré por acá arriba un juego de carreras un poquito más complejo, pero igual de brillante y hasta algo disparatado. Por lo que yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.